Hola, ¿qué tal? Excelente día. En el tutorial de hoy terminamos de ver la primera función del poderosísimo grupo de funciones de información. Si has seguido a detalle estos 4 tutoriales en los que dividimos esta función, seguro ya pudiste ver lo poderosa que resulta, ya que nos proporciona información como si fueran varias funciones dentro de una misma, lo que nos permite obtener una gran variedad de información de una celda. Y de nuevo te comento que más adelante veremos formas mucho más poderosas de poder utilizar esta y otras funciones. Y mejor aún, sacarles 10 veces, ¿qué digo 10? 100 veces más provecho. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos otra serie de diferentes tipos de información que nos puede proporcionar esta función por medio de las distintas opciones del primer parámetro. Si recuerdas, te comenté lo poderosa que resulta esta función, ya que de alguna forma trabaja como si fueran varias funciones simultáneamente encapsuladas en la misma función y tan solo con seleccionar algunos de sus distintos valores del primer parámetro nos proporciona información de una celda. Recordemos nuevamente que estamos hablando de la función cell o celda en español, que nos proporciona información de las características de una celda, no de la información que ésta contiene, sino de la información propia o de las características de una celda. Recordemos también que esta función tiene dos parámetros. El primer parámetro es el tipo de información que queremos extraer de la celda y el segundo es la dirección o referencia de la celda de la que queremos extraer la información. En el tutorial de hoy terminaremos de ver las distintas opciones de información que nos genera esta función. Muy bien, sin más que decir, continuamos con el siguiente tipo de información. Nos posicionamos en la celda siguiente de la columna de fórmula e introducimos nuestra función cell o celda. Abrimos paréntesis y nos aparece automáticamente la lista de posibles valores. Seleccionamos el valor siguiente de la lista, que es row o fila en español, lo seleccionamos de la lista, colocamos la coma para separar e indicamos el segundo parámetro que corresponde a la dirección de la celda que contiene el texto ejemplo 10, cerramos paréntesis y ejecutamos. Recordemos que dado que esta columna la tenemos configurada como texto, la función que acabamos de introducir no realizará ninguna acción, sino que simplemente quedará tal y como la escribimos. Y para ver el resultado de esta función, seleccionamos la función, la copiamos y pegamos en la celda correspondiente a la celda de la columna resultado. Ten en cuenta que este procedimiento de copiar y pegar sería el equivalente a haber introducido la función en esta celda de la columna resultado. Volviendo a este valor de parámetro, nos indica el número de renglón en el que se encuentra la celda de referencia indicada en el parámetro 2. Si recuerdas, en el primer tutorial de este bloque vimos que esta misma función nos indica la columna en la que se encuentra una celda indicada en el parámetro 2. Y esto lo teníamos usando el tipo de dato col o columna. Luego entonces, como ya te habrás dado cuenta, esta función con estos dos tipos de datos nos permite saber la ubicación, el número de renglón y número de columna de una celda. Y combinando con otras funciones y funcionalidades de Excel que veremos todavía más adelante, nos permite encontrar de forma automatizada o inteligente valores en nuestra hoja de trabajo y realizar con estos diversas tareas, dependiendo de lo que nuestra solución requiera. Entonces, fila o row nos permite saber el número de renglón en el que se encuentra una celda. Nuestro siguiente tipo de dato es el valor type o tipo.
Misma operación. Introducimos nuestra función cell o celda, seleccionamos este tipo de dato y en el segundo parámetro indicamos la celda de ejemplo 11. Misma función de copiar y pegar de esta función a la celda de la columna de resultado en el renglón correspondiente. Ejecutamos y el resultado es una letra L, que significa label, o en español sería una letra R, de rótulo, lo que indica que el contenido de la celda de la dirección de referencia corresponde a un texto, una etiqueta o un rótulo. Vamos a cambiar la dirección de la celda de referencia y vamos a apuntar a una celda en blanco cualquiera. Ejecutamos y ahora el valor es una letra B, lo que significa que la celda está en blanco o vacía. Tanto en español como en inglés, la letra es la misma para representar la celda en blanco. Cambiamos nuevamente la dirección de la celda de referencia y ahora apuntamos a una de las celdas de la columna resultado, donde ya tenemos un valor. Por ejemplo, esta. La seleccionamos y ejecutamos y ahora el resultado de esta función es una letra V. Tanto para español como inglés es también la misma letra y que significa valor. Esto quiere decir que la celda a la que estamos haciendo referencia es una celda que contiene un valor. Entonces, tipo o type nos indica el tipo de contenido de una celda, si es un valor, una etiqueta o una celda en blanco. Y estos son los tres posibles valores de este tipo de dato. Y el último tipo de dato de esta función es: realizamos el mismo procedimiento, introducimos la función y nos vamos al final de la lista, seleccionamos el tipo de información, width o ancho en español. Colocamos la dirección de referencia del ejemplo 12, ejecutamos, luego copiamos y pegamos a su celda correspondiente de la columna resultado y ejecutamos. Y adivina qué información nos proporciona esta celda. Correcto, el número entero del ancho de la columna de la celda de referencia del parámetro 2. Entonces, este tipo de dato, ancho o width, nos indica el ancho de una columna. Podemos cambiar la referencia de la celda del segundo parámetro y apuntamos a una celda, digamos de la columna descripción. Ejecutamos y ahora podemos ver el entero del ancho de la columna. Y si vamos al separador de la columna D y E, vemos que el ancho es el mismo, solo que con decimales. Y hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Con ese último tipo de dato terminamos de ver todos los posibles datos inherentes a una celda que nos proporciona esta función. Como te comenté a lo largo de los tutoriales de esta función, más adelante veremos la forma de sacar el máximo potencial a estas y a otras muchas funciones de Excel. No olvides estudiar y practicar lo que acabas de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.